Buen y bendecido día. Quien les saluda, Mariana del Valle Buitrago Rodríguez. Y en este primer video instruccional vamos a hacer referencia a el inicio de la unidad temática número 1, que comprende el tema 1, 2, 3 y 4, pero en este video puntualmente vamos a referirnos a las nociones básicas de la hacienda pública y la actividad financiera del Estado, específicamente a los temas número 1 y número 2. Y para ello vamos a iniciar con los aspectos fundamentales de la hacienda pública. Cuando hacemos mención de la hacienda pública, nosotros tenemos que recordar que cuando se habla de hacienda, indefectiblemente estamos haciendo referencia a elementos como ingresos, bien sea a través de bienes o de activos, en los cuales podemos mencionar los bienes muebles, los bienes inmuebles que tenga una determinada persona. Pero cuando nos referimos de manera puntual a la hacienda pública, tenemos indefectiblemente que señalar que la misma va a estar estructurada a través del conjunto de los activos y los pasivos que tiene en un momento determinado el Estado, para con ello poder cubrir las necesidades públicas y consecuencialmente entregarle a los ciudadanos la satisfacción de los servicios públicos y lograr con ello la finalidad que se ha dispuesto, bien sea la administración de justicia o el bien común o la seguridad jurídica, entre otros. A razón de ello, Duverger en el año 1980 ha señalado que la hacienda pública es una consecuencia de la evolución del Estado, debido a que, en principio, el ciudadano se iba a dar por sí mismo la satisfacción de todas sus necesidades, pero a manera de que fue evolucionando la figura del Estado y el Estado fue asumiendo más responsabilidades en la vida del ciudadano, este empezó a requerir una serie de ingresos, es decir, de activos para poder dar satisfacción a los gastos que se iban a generar producto de esa actividad que consecuencialmente desarrolla el Estado. Y por ello es que este autor hace esa mención de que la hacienda pública es indefectiblemente un efecto o una consecuencia de la evolución que ha sufrido el Estado. No obstante, Villegas, quien es uno de los autores más afamados dentro de la doctrina tributaria, ha señalado que se reconoce que la hacienda pública es esa consecuencia o evolución que ha tenido el Estado, pero frente a la teoría moderna ha dispuesto que la hacienda pública viene a conformar parte de la ciencia financiera que va a estudiar el conjunto de medidas financieras. Llámese esta, las medidas que adopta el Estado a través de las políticas monetarias, como por ejemplo el encaje legal, o las políticas fiscales, como por ejemplo los tipos impositivos que se van a establecer en un determinado momento para que el Estado pueda obtener ingresos y con ello cubrir los gastos públicos y permitir en todo caso dar satisfacción a los fines que se ha propuesto. A razón de esto, es indefectible considerar que la hacienda pública equivale a el tesoro o el patrimonio de la nación y por ello la misma se constituye a través de ingresos como egresos. Cuando hacemos referencia a los ingresos, estamos mencionando los bienes, tanto muebles, inmuebles, que en un momento determinado tiene el Estado. En tanto que si hablamos de rentas, estamos haciendo mención a aquellos bienes que en un momento determinado puede tener el Estado y que les puede generar algún rendimiento. Y cuando hacemos mención a los egresos, estamos refiriéndonos a
todas las deudas que ha asumido legalmente el Estado, así como las obligaciones. Llamamos deuda a aquellos empréstitos públicos, así como también a la emisión de acciones del Estado y, por si fuera poco, todos los gastos que tiene el Estado para poder cumplir con las finalidades que se ha propuesto. Y por ello es indefectible considerar que la administración de la hacienda pública en el caso venezolano le corresponde al Ejecutivo Nacional. Y a razón de ello tenemos que hacer mención de lo que establece el artículo 236 de nuestra Carta Magna y de manera puntual el ordinal número 11 que establece que son atribuciones del presidente de la República administrar la hacienda pública nacional. Y esto lo tenemos que concordar con lo que establece la Ley Orgánica de la Hacienda Pública Nacional, la cual dispone que la Suprema Dirección y Administración de la Hacienda Pública Nacional le corresponde al Ejecutivo Nacional. ¿Y en qué cabeza recae el Ejecutivo Nacional? En el presidente de la República, la cual ejercerá por medio de sus órganos legales, con arreglo a la Constitución y a las leyes, básicamente esa dirección y administración de la hacienda pública. De la misma manera, es necesario considerar los principios constitucionales en materia de hacienda pública y por ello tenemos que ir pormenorizando lo que establece el artículo 311 de nuestra Carta Magna. Este artículo 311, de manera general, hace referencia a la necesidad que se tiene de una formulación presupuestaria por parte del Ejecutivo Nacional. Y esa formulación presupuestaria obedece en principio a algunos elementos característicos como la transparencia, la eficacia, la solvencia y el equilibrio de la gestión fiscal. Y ese equilibrio, según lo dispone el constituyentista de 1999, no es otra cosa que los ingresos ordinarios sean suficientes para cubrir los gastos ordinarios que tiene el Estado. ¿Y cómo vamos a lograr eso? Tal como lo dispone el artículo 311, se va a lograr a través de ese equilibrio fiscal que da el marco plurianual, estableciendo los límites máximos de los gastos y del endeudamiento, y que los mismos se correspondan a los ingresos ordinarios que tiene el Estado. Y en el mismo texto de nuestra Constitución se establece que la ley va a indicar cuáles son esos límites de endeudamiento que tiene el Ejecutivo Nacional. Y los límites del endeudamiento público obedecen en principio al tamaño de la economía, también a la inversión productiva que se tenga del Estado y también a la capacidad que tiene el Estado de generar esos ingresos. Y por ello es que es indefectible que las operaciones de crédito público que realice el Ejecutivo Nacional sean productos de una ley especial de endeudamiento anual, la cual debe ser presentada ante la Asamblea Nacional con el proyecto de ley de presupuesto de la Nación, el cual se presenta indefectiblemente al final del año para que sea aprobado por la Asamblea Nacional. De la misma manera, es necesario, como principio constitucional en materia de hacienda pública, considerar el contenido del artículo 313 de nuestra Carta Magna, el cual dispone que la administración económica y financiera del Estado se va a regir por un presupuesto aprobado anualmente por una ley. Lo que quiere decir que es indefectible que para poder emplear el uso de esos recursos que tiene el Estado, es necesario primero que sea aprobado por la Asamblea Nacional ese presupuesto en donde se establece cuál va a ser el fin que va a llevar
esos ingresos que tiene el Estado. Y el artículo 314 del mismo texto de la Constitución señala que si no hay una ley que lo disponga, cómo se va a manejar ese presupuesto, pues no podrá, en todo caso, el Estado hacer esos gastos, salvo a través de lo que se conoce como el crédito adicional. Debido a que en el artículo 314 se señala que en el caso de que el Ejecutivo Nacional, en cabeza del presidente de la República, no haya presentado a la Asamblea Nacional el presupuesto de ley en la oportunidad señalada, pues el presupuesto anterior es el que va a tener vigencia, debido a que si no está en una ley de presupuesto no se podrán realizar los gastos que se establezcan y que no estén aprobados en ley, salvo que exista la necesidad imperiosa de que se cree una ley extraordinaria para incorporar los créditos adicionales que no fueron dispuestos dentro de la ley del presupuesto nacional. Y como segundo tema tenemos la actividad financiera. La actividad financiera básicamente es esa actuación que realiza el Ejecutivo Nacional para conseguir los ingresos necesarios y con ello poder realizar básicamente todas las actividades que conllevan los gastos públicos, es decir, los medios necesarios para cubrir los egresos del Estado, porque todo ello viene a conformar lo que nosotros conocemos como el presupuesto. Y el presupuesto está integrado tanto por los ingresos como los egresos que tiene el Estado. Es decir, la actividad financiera va a estar establecida a través de la entrada y la salida de bienes de esa caja del Estado. Por ello es que la doctrina especializada abanderada por Saín de Bujanda ha dispuesto que la actividad financiera constituye una parte indispensable de la actividad pública del Estado, puesto que está conformada por el conjunto de actividades o de actuaciones que lleva a cabo el Estado para conseguir los ingresos que posee este y también para cubrir con esos ingresos los gastos que indefectiblemente tiene el Estado. Y por ello es que Griciotti ha señalado que la actividad financiera comprende los diferentes medios para cumplir los fines que se ha dispuesto el Estado. Sin embargo, Villegas considera que para que haya actividad financiera del Estado es indefectible que existan estos elementos. Primero, la necesidad pública. La necesidad pública emerge del colectivo y esa necesidad pública es indefectiblemente indispensable para que el Estado pueda moverse y dar cumplimiento a través de lo que se denomina el servicio público. El servicio público es lo que el Estado realiza para que no esté latente esa necesidad pública o para dar satisfacción a esa necesidad pública. Y ello conlleva indefectiblemente un ingreso de dinero que es lo que se denomina como el gasto público. Y ese gasto público, para poderse realizar, es necesario que esté soportado en ese principio de la eficacia y del equilibrio fiscal que dispone la Constitución, en el cual no puede existir un gasto que no esté equivalente al ingreso que tenga el Estado. Y por ello es indefectible también que se considere la figura del ingreso público. Todo ello se resume a lo siguiente: una serie de necesidades y fines urgentes y la existencia de los medios necesarios para que puedan ser usados en la satisfacción de las necesidades a través del servicio público. ¿Qué son las necesidades públicas? Bueno, básicamente las necesidades públicas son todas aquellas que emergen del colectivo y que van a ser cubiertas por la actividad financiera del Estado, porque el mismo Estado ha considerado
que indefectiblemente no la puede realizar el particular por esa evolución de la figura del Estado. Entonces, él se ha comprometido, en todo caso, a dar el cabal o la cabal satisfacción a esa satisfacción, a esas necesidades públicas. ¿Por qué surgen las necesidades públicas o colectivas? Surgen en función de ese actuar en la vida cotidiana del particular. O sea, esas necesidades públicas o colectivas surgen del día a día y básicamente el Estado es el quien en todo caso ha dispuesto que va a dar la cobertura a esas necesidades públicas a través de la prestación de los servicios públicos. Hay necesidades públicas que son absolutas, que indefectiblemente va a asumir el Estado, puesto que es la razón de ser del Estado. Dentro de ellas está la seguridad y la defensa, la administración de justicia y la soberanía. Pero también existen necesidades públicas de carácter relativas o colectivas. Y estas necesidades públicas relativas o colectivas son delegadas por el Estado a los particulares. Y en este caso pueden establecerse las propias de las comunicaciones, la educación, el transporte y la asistencia social, debido a que el Estado como tal puede ser que no pueda dar la satisfacción a esa necesidad pública y entonces él delega a los particulares para hacer esa cobertura de esa necesidad. Y luego tenemos las necesidades públicas relativas individuales, que indefectiblemente va a ser considerada por el particular o el individuo y es indefectible que el Estado esté monitoreando, chequeando para que se pueda llevar a cabo o se cumpla la satisfacción de ese tipo de necesidades relativas individuales, dentro de las cuales está el vestido, la alimentación, la vivienda y la cultura. Ahora bien, también tenemos los servicios públicos. Los servicios públicos básicamente son estas actuaciones que lleva a cabo el Estado para dar cobertura a las necesidades públicas. Y estos servicios públicos se pueden dividir en esenciales no divisibles, en no esenciales y los divisibles. Los esenciales no divisibles son todos aquellos que son inherentes a la soberanía del Estado, es decir, al orden público, a la defensa exterior, a la administración de justicia, por lo cual no pueden ser divisibles y el único ente que puede llevar a cabo la prestación de ese servicio público es el Estado. Luego tenemos los servicios públicos no esenciales, los cuales permiten la satisfacción de las necesidades públicas relativas, como por ejemplo la comunicación. Ejemplo de esto tenemos las telefonías o las empresas de telefonía móvil que han dado un servicio adicional a el servicio público que en principio estaba centralizado por el Estado a través de la empresa Compañía Anónima Nacional de Teléfonos Venezolanos. Y en función de esto, pues salieron empresas que permiten dar la satisfacción de esa necesidad pública a través de otras empresas, como el caso de Movistar, de Movilnet o de Digitel. O también pudiésemos considerar la concesión para una vía de una autopista, debido a que en principio es el Estado el que tiene la obligación de mantener todo lo que es la parte de la vialidad, sea en carreteras nacionales o en todo lo que tenga que ver con las carreteras municipales o estadales, en perfecto estado. Pero cuando el Estado nación no puede llevar a cabo esas actividades que hace, le delega a los particulares a través de una concesión para que ellos exploten esa actividad, cobrando indefectiblemente una cantidad de dinero, pero que ellos entreguen el servicio público que permite la satisfacción de la necesidad pública relativa. Ejemplo de esto, nosotros tuvimos hasta hace unos 10 años atrás una figura que se llamaba la figura del peaje,
que permitía que la persona pasara por un tramo de autopista en diferentes partes del territorio nacional y pagara una cantidad de dinero que le permitía, en todo caso, gozar de un asfaltado bien echado en esa carretera, el alumbrado, y adicionalmente estaban las grúas que permitían que si la persona sufría en su vehículo algún desperfecto mecánico, pues la grúa llevara ese vehículo hacia algún lugar seguro, producto de que con esa cantidad de dinero que se estaba pagando por medio de esa tasa, esa persona estaba realizando una actividad que le permitía que el Estado, a través de esa concesión con esa empresa, diera la satisfacción de esa necesidad pública relativa. Y luego tenemos los servicios públicos divisibles. Básicamente los servicios públicos divisibles son aquellos que son útiles para todas las personas, pero se concretan a un particular. El ejemplo típico es el ejemplo del pasaporte. Todos necesitamos en algún momento la renovación del pasaporte, pero no todos vamos a ir a renovar nuestro pasaporte en el mismo día. Y por eso se dice que es un servicio público que puede ser divisible, puesto que esa tarea que va a llevar a cabo el Estado se puede fraccionar para que no colapse. Y el servicio postal, no todos vamos a utilizar el servicio postal en un momento determinado. No todos vamos a recibir una comunicación ni vamos a enviar una comunicación por medio del servicio postal que lleva a cabo IPOSTEL. Y así las cosas, fíjense que nosotros hemos dado en este momento la finalización del tema número 1, que en principio hace referencia a la hacienda pública, y señalamos en principio el concepto de la hacienda pública y básicamente los principios fundamentales que regulan la hacienda pública dentro del derecho venezolano, para posterior a ello empezar estableciendo la actividad financiera del Estado, y señalamos los dos elementos fundamentales de la actividad financiera del Estado, vale decir, lo que se denomina la necesidad pública, que es la necesidad que tienen todos y cada uno de los ciudadanos, pero en función de que si el Estado está asumiendo esa satisfacción de la necesidad y que no se puede delegar a otro, va a generar o bien un servicio público de manera absoluta o bien una delegación a través de un ente o un tercero, por lo que se genera ese servicio público de carácter relativo, y también vimos ese servicio público individualizado. Así las cosas, les invito a que revisen el apartado especial para estos dos temas que trae el libro del doctor Villegas Héctor, Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario, y también lo que ha dispuesto nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela sobre la hacienda pública y los principios fundamentales que fueron desarrollados en el tema número 1. Muchísimas gracias.